La palabra para hoy es ni amo ni esclavo. Basaremos este devocional en la carta de Pablo a Filemón. La misma es una misiva personal escrita para apelar a Filemón por Onésimo. En la misma se puede deducir que Onésimo era esclavo de Filemón y que había escapado de su amo. Pablo dice: mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo conoció a Pablo cuando estaba en prisión y ahí se convirtió al Evangelio. Volviendo a la carta, vemos cómo Pablo manejó la situación. Un siervo que había huido de su amo, el siervo muy probablemente también le debía dinero al amo. Resulta que este amo es un cristiano, el siervo conoce a Pablo y se convierte en creyente. Al mismo tiempo, este le resulta muy útil sirviéndole en la cadena del Evangelio. ¿Qué hace Pablo entonces en esta situación? Primero, se pone en lugar de Filemón. Segundo, se pone en lugar de Onésimo. Tercero, los tres son cristianos y todo aquí tiene una situación que debe resolverse. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para ver cómo Pablo maneja esta situación. Pablo había engendrado en el Evangelio a ambos, a Onésimo y a Filemón. Ahora Pablo está en prisión y Onésimo le está ayudando y es muy útil para Pablo. El problema es que él era también un esclavo fugitivo. Su amo es un hermano en una iglesia que Pablo había fundado. Pablo se dirige a Filemón con amabilidad, amor y honestidad. Le escribió como de hermano a hermano y le dijo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Tenía la libertad de ordenar, pero no lo hizo. No ejerció la autoridad como superior en estos asuntos. Tampoco lo manipuló, porque si no, no hubiese sido por amor. Y luego dice: el cual vuelvo a enviarte. Por supuesto se refiere a Onésimo. Tú, pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Aunque Pablo necesitaba a Onésimo, no asumió que tenía la autoridad para quedárselo, solo porque él era, digamos, el apóstol. Sino mirá lo que dijo: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo se abstuvo de persuadir a Filemón. Pablo envió de regreso a Onésimo apelando a Filemón para que él lo recibiera. Él puso la situación en claro. Estaba en prisión y Onésimo era una ayuda para él. Aún así, no se lo hubiese quedado. Filemón tenía que decidir por sí mismo, voluntariamente. Pablo le habla como de hermano a hermano y continúa su apelación por Onésimo, diciéndole a Filemón que aunque se fue solo como esclavo, ahora regresa como algo más. Regresa como querido hermano en el Señor. Pero pudo ser que cuando Onésimo se fue o sea, de Filemón, le debía dinero a su amo. ¿Qué pasaría con esa deuda? Pablo no le ordenó a Filemón que le cancelara o que se olvidara de ella, sino que le dijo: y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Eso es amor fraternal. No lo hubiera sido si Pablo tratara de persuadir a Filemón a que se olvidara de la deuda que su esclavo le debía. Filemón vino a la fe a través de la labor de Pablo, pero no se lo menciona como para persuadirlo. Esa es la verdad, pero no lo usa para resolver asuntos materiales. Concluyendo su apelación, Pablo dice: confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo sabía que Filemón era un verdadero hermano en Cristo. No eran un par de extraños entre sí, se conocían. La apelación de Pablo era a un hermano fiel y estaba seguro que no solamente le concedería la apelación, sino que haría aún un paso más. Sin embargo, Pablo pensó: ¿a quién pertenece Onésimo? A Filemón. Entonces él debería regresar a su amo. Onésimo le debe dinero a Filemón. Alguien debería pagar. ¿Quién pagará? Pablo toma esta responsabilidad. Onésimo es útil a Pablo, pero esto no le da derecho a quedárselo sin preguntarle a Filemón. No, Onésimo necesita primero regresar con su amo y solo
Si Él voluntariamente desea enviarle de regreso, lo hará. Tenemos aquí una figura de lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo y hacerlo parte de nuestras vidas. Éramos esclavos de distintas cosas. Podríamos citar algunas obras de la carne como el adulterio, la fornicación, la lascivia, la idolatría, los pleitos y muchas cosas más. Y Él pagó la deuda que nosotros teníamos y hoy somos sus amigos. Juan 15:15 nos dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Podríamos preguntarnos, ¿qué fue de Onésimo? Pues bien, miremos. Convertido al cristianismo por Pablo, Filemón lo perdonó y le concedió su libertad por haberse arrepentido y lo mandó a reunirse de nuevo con Pablo. Onésimo se volvió un predicador cristiano y luego fue obispo por orden del apóstol Pablo. Creo podemos ver en estas líneas el gran amor y la misericordia que el Señor tiene para con sus hijos. Pablo, Filemón, Onésimo y por supuesto, vos y yo. Que el Señor te dé todo lo que Él tiene para vos y tus seres más queridos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendice. Amén.